para escuchar lo que el Señor nos quiere decir, como ha dicho también. Vamos a poner la palabra en oración. Ya lo hacemos, chiquillos. Ahora salimos por ella. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte muchas gracias por la nueva oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, Señor, alabándote y dándote gracias por cómo tú eres para cada uno de nosotros. Por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia. Señor, queremos pedirte que tú abras nuestros corazones para que esa semilla que se ha dicho pueda caer en buena tierra y que pueda crecer, que tú la hagas crecer, Señor. Recibe nuestra gratitud, nuestra adoración, como siempre, Señor, que te la ofrecemos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, yo tengo un breve pensamiento que de una hojita del calendario de la buena semilla del 2006. Ha llovido algo, más de estos 3 días, 4 que ha llovido. La leí y me llamó la atención, la hojita del calendario. Son importantes. Depende a la gente que haga ese calendario, esa hojita, le ha hecho mucho bien a muchas personas. La hojita ponía un texto bíblico, como siempre. También ponía un título que decía deudas perdonadas. Ese era el título que ponía la hojita. Y el versículo que encabezaba la hojita se encontraba en Colosenses, se encuentra, capítulo 2 y el versículo 13. Dice este versículo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. Decía la hojita: se cuenta que cierta mañana un noble inglés ordenó colocar el siguiente anuncio en el pórtico de su finca, de un parque que tenía, y en la aldea que se hallaba en sus tierras. Se ve que era un hombre que tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero, y puso un anuncio para que lo viera toda la gente que vivía en esa aldea. Y decía el anuncio: a toda persona que venga a mi casa antes del mediodía, con la lista completa de sus deudas, estas le serán perdonadas. A todas las personas que viniesen con esa lista, se ve que le deberían muchas cosas a este hombre, y era consciente de que mucha gente vendría con la lista y él estaba dispuesto a perdonar. Todas las personas que vinieran antes de mediodía y entraran a su casa con la lista de todas las deudas que le debían a este hombre, serían perdonadas. Dice que el anuncio causó sensación, es normal. Imaginaros que ahora en la tele o en cualquier sitio saliese un anuncio de un banco. A todas las personas que deben, aquí tienen una hipoteca, y vengan antes de tal hora, les será perdonada. Y sonaría un poco raro, ¿no? Un poco, si lo que van a quitarle los pisos, en vez de que no van a perdonar nada, de lo que van a quitarle y armar con todo lo que tienen, con todas las deudas. Dice que muchos no lo creían, este anuncio que había puesto este hombre, y otros se burlaban. Dice esta hojita que cuanto más avanzaba la mañana, tanto más crecía la muchedumbre. Claro, la gente ve la cola y se acercaba. ¿Y esto para qué? Pues esto para esto. Pues la gente iba, iba creciendo la gente, y había una cola tremenda delante de la casa. Pero nadie se atrevía a entrar por temor a hacer el ridículo. Hay que ver lo que son las cosas. Y se retienen y se quedan ahí. Sigue la hojita diciendo que hacia las 11 de la mañana alguien
se decidió a dar el paso, a pesar de ser objeto de burlas. Ahí fue el valiente. Fue atendido por el dueño de la casa, quien le entregó su recibo que le liberaba de sus deudas. Luego le mandó pasar a otra habitación para que esperara a que fuese mediodía. Lo recibió, le dio su recibo con todo pagado. Aquí tienes el recibo, pero ahora siéntate ahí en esa habitación y espera a que lleguen las 12. Cuando lleguen el mediodía, entonces tiras. Fuera, los comentarios aumentaban. ¿Habrá cumplido su promesa? ¿Será verdad lo que ha dicho? Y el tiempo pasaba. A mediodía, el hombre salió gozoso con su recibo, blandiendo el recibo. Varias personas trataron de entrar, pero ya era demasiado tarde. Ya había pasado ahora. Y este hombre salió gozoso y contento. Ya está. Y ¡vamos! Ya es tarde. La puerta está cerrada. Esta historia, trasladada a lo espiritual, nos hace pensar en la deuda que todo ser humano tiene para con su Creador. La deuda es la del pecado. Todos somos pecadores y todos tenemos esa deuda delante de Dios. Somos insolventes respecto a Dios, pero Dios, que nos ama tanto, nos ofrece su perdón sin obligar a nadie. Dios no obliga a nadie a ser feliz, para nada. Aún hoy es el momento favorable, pero los hombres son escépticos, incrédulos, y les cuesta honrar a Dios, con su confianza desafiando la opinión de los demás. Eso hace bien. Aunque le diga lo que le digas, el hombre desafía a Dios y no se creen las cosas. Dice la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 2. He aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable, hoy. Pepín ha dado unos anuncios de hermanos que lo están pasando mal. Un hermano que siempre lo estamos viendo por aquí y resulta que está ingresado, lleno de botones y de aparatos. Un infarto. Damos gracias a Dios que lo cogieron a tiempo y ¡pum!, lo llevaron. Yo me acuerdo que una mañana me levanté, me fui a trabajar y me noté que la piel estaba un poco hinchada, más de lo normal, y estaba trabajando, me agaché y sentí una presión y dije, uy, ¿esto qué es? Mi hija que estaba al lado le dije, mira cómo te va la pierna. Uy, papá, tiene la pierna hinchada. Me fui a Mollé y tenía una trombosis. Menos mal que estaba ahí Pepín. Se encuentra en todos los sitios, en todos los hospitales, en todos los allí está Pepín. Allí estaba Pepín y estuvo todo el día conmigo, porque allí me llevaron a Valladolid. Todo el día. Una trombosis. Si esa trombosis, en vez de quedarse en el bulbo, llega al pulmón, estoy con el Señor. Más agudo que aquí, pero estaba con el Señor. ¿Me entiendes? O sea que hoy es el día de salvación. No podemos pensar en el día de mañana porque no está en nuestro poder. Nosotros no podemos, no tenemos poder para el día de mañana. Mañana es otro día. Dice, baste cada día su propio mal. Mañana es otro día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Lo primero que me llamó la atención de esta hojita es que dice que el anuncio causó sensación. Muchos no lo creían y otros se burlaban. Y esto los creyentes, los que somos hijos de Dios, sabemos de qué va la cosa. Dice Pablo, en Romanos 10, versículos 15 y 16. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando te conviertes, cuando te entregas al Señor, te conviertes en un evangelista. Y del gozo que tienes dentro de ti, de lo que te entra dentro de ti, lo primero que haces es ir a tu casa, a tu familia y contarle lo que el Señor ha hecho en ti. Ya empiezas a predicar el Evangelio. El Evangelio de paz dice que Dios le ama y que Dios le puede cambiar su vida de sufrimiento y de dolor y de angustia. ¿Por qué? Porque tú lo notas dentro de ti, porque tú lo has experimentado dentro de ti. Y se burlan. Tu propia familia se burlan. Y te dicen que te has comido loco y que estás vuelto loco. La palabra de Dios dice que es locura para los que se pierden. Y no te hacen caso y se burlan. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio del Evangelio no lo hemos inventado nosotros. Para nada. Nosotros no hemos inventado el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio lleva miles de años anunciado. Precisamente el Señor Jesús hace 2000 y pico de años que vino y Él personalmente anunció el Evangelio a las personas. A los suyos vino y les predicaba el Evangelio. Pablo dice en Efesios 2, 17 y 18, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por un mismo Espíritu al Padre. Los unos y los otros, los que estaban lejos y los que estaban cerca. Jesús, antes de marcharse, le dejó un ministerio a sus discípulos. Les dijo que fuesen por todo el mundo y predicasen el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo dijo Jesús en Marcos 16, versículos 15 y 16. El Evangelio ya está anunciado. La responsabilidad pasa a la persona. De creer o no creer, pasa al oyente. La decisión es personal, como la salvación es personal e individual. El hecho de que yo esté convertido, el hecho de que yo haya aceptado al Señor, no da lugar que toda mi familia sea salva. Cada uno tiene que tomar su decisión y su responsabilidad delante de Dios. Cada uno individualmente. Cada uno. La persona es la responsable de la decisión que tome. Hebreos capítulo 4 y el versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros también se nos ha anunciado como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Vaya diferencia, ¿no? O sea, la palabra se predica y unos la aceptan, la oyen igual. Lo que pasa es que no prestan atención. Uno la acepta, la deja entrar en su corazón y otros tapan sus oídos y por un lado le entra y por otro le sale y no quieren saber nada. Y la palabra es la misma porque es viva y eficaz, es la palabra de Dios. ¿Por qué a uno le hace efecto y a otro no le hace efecto? Porque no la oyeron con fe, no ponen fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Está muy claro, la fe en el Señor Jesucristo juega un papel muy importante para la salvación de la persona. La fe en el Señor Jesucristo. Sigue la hojita diciendo que hacia la 11 alguien se decidió a dar el paso a pesar de ser objeto de burlas. A este hombre no le importó las críticas ni las burlas. Este hombre no tenía nada que perder y mucho que ganar. No le importó el qué dirán.
que eso es otra de las cosas que Satanás mete en la mente de las personas. Decirle, tú no, y si no, tú mañana, y si no, ¿qué dirán cuando se enteren que tú eres evangélico? ¡Oh! Tus amigos, tus vecinos, tus familiares, ¡uf! Y te echa para atrás y dice, todos estos, y esto lo pone Satanás. Si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, a ti no te tiene que importar, tú tiras para adelante. Este hombre no pensó, bueno, ¿qué tengo que perder? Pero lo que tengo que ganar es mucho. No le importó, ni las burlas de nadie. Este hombre tomó la decisión más importante de su vida. Entrar y probar. Dice que fue atendido por el dueño de la casa, quien le entregó un recibo que lo liberaba de todas sus deudas. Cuando tú te acercas al Señor con fe y crees de todo tu corazón, Él te recibe y te perdona todos tus pecados. Así es, y si no, compruébalo. Cuando tú te acercas con humildad al Señor, creyendo con todo tu corazón, Él te recibe y lo que hace es perdonarte todos tus pecados. Promesa que el Señor cumple, solo tienes que comprobarlo. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Por norma general, el pecado te produce una carga que no mengua. Desde que tú tienes uso de razón y empiezas a desobedecer y a no hacer caso, el pecado ya va en ti, porque la semilla ya viene desde el principio, desde que naces ya eres pecador. Pero cuando ya vas teniendo uso de razón, el pecado va en aumento, va creciendo, y depende de la vida que lleves. Y cuanto más años tengas, el pecado te va cargando. La carga es más grande, más grande. Con el paso del tiempo, y te es muy difícil de llevar esa carga, y si no, cualquiera que haya tenido una mente cargada, una conciencia de cosas que haya hecho en su vida, en su carrera, la conciencia no te deja vivir. Y la conciencia está sucia y está cargada y está ahí pim, 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 como un martillo, pom, 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 y no te deja vivir. Para nada. Te machaca. Y tú no puedes, porque si tú pudieras, descargabas tu conciencia, te quitabas los pecados y hacías todo. Pero es imposible para el hombre. El Señor te recibe y te la quita. Es un recuerdo y un gozo que sentimos los creyentes cuando, ahora ya no se canta mucho, pero en otro tiempo, cuando hace 22 años, eran de los himnos que cantábamos en aquel tiempo. Era un himno que decía, antes vagaba en oscuridad, ¿no? Sin esperanza y sin luz, hasta que mi alma por su bondad la rescató mi Jesús. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas Él perdonó. Era un himno que lo cantábamos porque realmente nosotros nos habíamos sentido con esa carga de pecado. Y cuando llegamos a la cruz del Señor, dejamos la carga y cuando cantábamos ese himno, recordábamos que es verdad que el Señor nos quitó la carga que llevábamos, la carga del pecado. Y nos entraba una alegría, que la cantábamos, bueno, siempre íbamos por la calle cantándola. Jesús mi Salvador en la cruz murió y con su sangre me liberó. Carga plena. Así más o menos, ¿verdad? Antes vagaba en la oscuridad, anda que no. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así es. Sigue diciendo la hojita, que fuera en la calle, los comentarios aumentaban. ¿Habrá cumplido su promesa? Las personas
Las promesas del Señor siempre se cumplen. Siempre. El Señor es fiel, como decía antes la hermana. Nosotros somos infieles, pero el Señor lo que promete, Él lo cumple. Y así es. Y nosotros lo hemos comprobado. Hasta aquí el Señor no nos ha fallado nunca. Dice que a mediodía el hombre salió gozoso, blandiendo su recibo, le habían perdonado toda su deuda. Motivo de estar contento, ¿no? Ese hombre salió, vamos, dando saltos que no veas. La Biblia dice que cuando tú escuchas el anuncio del Evangelio, las buenas noticias de salvación, y crees en el Señor Jesucristo, Dios te sella con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es otra promesa. Y esto lo dice Pablo en Efesios 1:13. Y esto se lo dice a personas que ya recibieron el sello del Espíritu Santo. Dice, en Él, en el Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Dice Pablo en Efesios 1:13. El sello es la seguridad de que eres un auténtico hijo de Dios. Sin el sello ya puedes hacer lo que quieras, que tú no entras al cielo. El sello es el que te identifica. Cuando tú vayas a entrar a la presencia de Dios, allí no está San Pedro que abre la llave y abre la puerta y entra. No. Ahí está el Señor el que te recibe, el propio Señor Jesucristo. Y si no, el Padre es el mismo, es Dios. Y cuando Él ve el sello del Espíritu Santo, que es Dios, pasa para adentro, hijo mío. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Pasa aquí y disfruta. Como tú no tengas el sello, ahora vamos a ver lo que dice el Señor para los que no tienen el sello. El sello es la seguridad de que eres un auténtico hijo de Dios. Sin el sello ya puedes hacer lo que quieras, que tú no entras al cielo. El sello, tú no lo ves, eso está clarísimo. Pero lo notas, como el Señor tampoco lo ves, ¿no? Ni al Espíritu Santo tampoco lo ves. Ni a Dios Padre tampoco lo ves. Pero lo notas dentro de ti. Lo sientes dentro de ti porque el sello del Espíritu Santo es Dios. Y Dios tiene muchos atributos. La palabra de Dios, que es la Biblia, que es en la que creemos, y en el Dios de la palabra, dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 atributos que son de Dios, que son fruto del Espíritu Santo que mora dentro de ti, que antes tú no tenías y por eso lo notas. Notas qué ha pasado aquí. Yo he dicho muchas veces, la noche que yo clamaba a Dios, en mi desesperación, sin conocer nada, hace 22 años, a punto de suicidarme, lo he dicho muchas veces y lo diré. Dije, Dios mío, si tú no me ayudas, yo no puedo hacer nada. Hasta incluso dije, yo quiero ser más bueno. ¿Pero más bueno de qué? Cuando me levanté por la mañana, le dije a mi mujer, no sé lo que ha pasado, pero algo dentro de mí ha sucedido. ¿Qué es? No lo sé, yo no te puedo decir. Pero dentro de mí ya no tengo ese vacío, estoy lleno. Claro, cuando yo ya me acerco a una iglesia evangélica, porque yo necesitaba alimento espiritual. ¿Dónde? Donde se predica la palabra de Dios. Allí me llevaron, y allí, porque yo tenía necesidad de alimento espiritual. Porque Dios pone esa necesidad en ti. Y yo fui a escuchar la palabra de Dios. Entonces, fue cuando yo empecé a descubrir las cosas que dice el Señor en su palabra. Porque yo nunca había leído una Biblia, ni yo sabía lo que era una Biblia. Además, de hecho, de pequeño me prohibieron leer la Biblia. ¿Qué quieres que te diga? Esa era la verdad. Porque la Biblia era para ciertas personas. Sin embargo, yo tengo 40 Biblias en mi casa.
Y Pepín tiene 3 millones. Tiene furgonetas llenas. La palabra de Dios. Y luego tú lees la palabra de Dios y ¿qué pasa? Al principio eres un bebé, no entiendes mucho. Pero cuando ya el Señor, el Espíritu Santo te va dando luz para que vayas entendiendo, cuanto más medites en la palabra de Dios, Dios te habla más. Y te quedas sorprendido, cómo Dios te sorprende. Y esto estaba escrito aquí. Y esto estaba escrito aquí desde hace 2000 años. O más. ¿Y cómo coincide con mis tiempos, con ahora? ¿Cómo coincide? ¿Cómo me está hablando a mí en estos tiempos? ¿O qué lo han puesto para mí ahora? El Espíritu Santo es el que te da luz y entendimiento. La persona a un necio, porque yo era un necio, un vil. Yo no he ido al colegio. El Señor revela a sus hijos las cosas, pero hay que estar ahí, hay que meditar, y hay que preguntarle al Señor, ¿y esto, Señor? ¿Y aquello, Señor? Y el Señor te da todas las explicaciones que tú quieres, pero te las vas dando poco a poco. Al que más quiere, más le da, y al que menos quiere, lo poco que tiene se lo quita. Si yo no quiero, no medito en la palabra, no quiero saber nada de las cosas de Dios, cararí que te vi. Si yo estoy ahí, hincando codo, interesándome, queriendo saber más y más y más y más, el Señor me da más. Y el Señor te llena y dice que de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De la palabra de Dios? Pues va a salir Dios por tus sitios. Si tu corazón está lleno de muchas otras cosas que no tienen que ver nada, pues hablarás de eso, de fútbol o de otras cosas, que no es que sean malos, deje de ser malo, pero habla de la abundancia del corazón, habla la boca, es así. Todo esto es parte de lo que recibes cuando das el paso de fe. Algo que no está en ti, de ahí que lo recibes. Así es. Porque yo, no es que yo me quiera, el Señor me sorprende todos los días, ¿no? Porque yo todos los días medito y ahora que estoy jubilado más, porque ahora tengo más tiempo. Yo amo la palabra de Dios, siempre. Llevo 22 años que me arrepentí, le pedí perdón al Señor. Y el Señor me hizo una nueva criatura, como decía José antes. El Señor me sanó y me salvó. Y es un texto bíblico. 22 años amando al Señor y el Señor amándome a mí más que yo a Él. Este hombre fue valiente, no le importó lo que pensaran los demás. Este hombre creyó al anuncio y se decidió a entrar y recibió el regalo, el perdón de sus deudas. Lo que nosotros recibimos es mucho mejor, está clarísimo. El perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna. Eso es lo que recibimos. Para terminar, la hojita dice que varias personas trataron de entrar, pero ya era demasiado tarde. Vamos a leer, Anita, por favor, vamos a leer Lucas, capítulo 13, versículo 22 al 30. Dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y hemos bebido,
y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. El Señor le estaba hablando a los de sus paisanos, a sus criaturas, a los de su pueblo. Cuando estéis allí y querréis entrar, diré, nunca os conocí. Pero Señor, reconocerán ellos reconocerán. Encima lo reconocen. Señor, pero que estuviste en la plaza y estuvimos comiendo juntos. Y dirá, Señor, claro que sí, cuando os di a 5.000, os alimenté a todos en la pradera allí que estabais comiendo, porque juntos, como no viniese con Pedro y fuese a casa de Simón que comimos allí y en otro sitio que comimos, ¿dónde comimos? En el monte que os di de comer. Muy bien. Los panes y los peces, pues muy bien. Señor, y en la plaza y todo esto, sí, los de su pueblo. Y le dice que verán a gente quizás que no conocieran, porque igual no conocerían a Abraham en los tiempos de Jesús, aquellos hombres que estaban allí no conocerían, pero por la historia y por las escrituras sí que los conocerían. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo a estos, que querían entrar porque allí, cuando estaba con él, no quisieron saber nada de Jesús. Y estos habían visto cómo había resucitado a Lázaro, cómo había sanado al leproso, cómo había sanado a aquel de la mano seca, y ellos habían visto los milagros de Jesús porque estaban con Jesús siempre. Si habían comido con él y todo eso, porque estaban detrás de Jesús siempre. Y habían visto a Jesús mucho. Y Jesús les dice, nunca os conocí. ¿Por qué? Pues porque nunca os entregaste a mí, no estuvisteis en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo. Allí tampoco estabais. Solo fuisteis a crucifícale, y mátale y quítalo del medio. A eso fue a lo que vosotros dijisteis. Pero esto en los tiempos de Jesús y lo que Jesús dijo a estos. Yo muchas veces, cuando estoy dando testimonio a las personas, le digo, pienso yo, apoyándome así un poco en los textos, ¿no? Cuando el rico y Lázaro, ¿no? Le dice, Padre Abraham, moja, dile a Lázaro que moje y que venga, ¿no? Está viendo, porque en mis tormentos, en mis sufrimientos, tú no puedes ir allí. Hay un abismo. En la tierra tienes que hacer las cosas. Aquí en el cielo no vas a hacer nada. No hay oportunidad. En la tierra has tenido personas. Yo siempre digo, cuando estés delante de Dios, pienso yo no me quiero poner en el sitio de Dios. Pero este crujir de dientes y este sufrimiento de una persona que está delante de Dios, nadie abrirá la boca para nada. Pero supongamos algo y diga, ay Señor, pues es que a mí nunca me hablaron de ti. Si yo llego a saber esto, aquel le dijo, manda a alguien a la tierra y que están mis hermanos, que tengo muchos hermanos allí y que les digan. Y le dijo, allí tienen a los profetas, tienen a Moisés, tienen a la gente allí. Yo, para hilar más fino hacia nuestros tiempos, le digo a la gente, tú imagínate, el día que tú estés delante de Dios y hayas tenido tantas oportunidades, de tantos hijos de Dios que hay por toda la tierra que Dios ha puesto, que Dios se encarga de que no se le escape nadie, que todos tengan la oportunidad y que tengan muchas oportunidades. Cuando estés delante de Dios y le digas, es que yo no sé nada, a mí nadie me ha hablado, y te diga, ¿conoces a Pepín? A miles le ha hablado. ¿O conoces a fulanito? A montones le has hablado, o no. Y quizás que el Señor te pase un vídeo y diga, ahí estás tú, mira, ¿qué le dijiste tú a este? ¿Qué le dijiste al Pepín? ¿O qué le dijiste al pastor este? ¿O qué le dijiste al otro? ¿Cuántas oportunidades te he dado? Porque el Señor no da una, da muchísimas oportunidades para que la persona se arrepienta y se acerque a Él, porque el Señor no quiere que nadie se condene, quiere salvar a todos. El Señor Jesucristo pagó por todos, pero no son todos los que se benefician de las cosas. Solo el que lo acepta, el que se arrepiente, el que va a Él.
El que viene a mí yo no le echo afuera. La salvación del hombre es un regalo de Dios. La Biblia dice, por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es el don de Dios. Es un regalo de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Lo dice el Señor, lo dice Efesios 2, 8 y 9. Lo dice Pablo. Todo un apóstol. Está escrito en la Biblia. No es un invento. Pero a nosotros nos sale gratis. Pero al Señor no. A Dios no le sale gratis la salvación. Su Hijo tuvo que pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar. Si no lo aceptamos. Así está. Este regalo es el precio es la muerte. Si tú no recibes el regalo que Dios te da por gracia, dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Así es. Lo dice la Biblia. Ya acabo. Y dice la Biblia que allí será el llanto y el crujir de dientes por haber despreciado este regalo. Es triste. Qué soberbios y qué altanería y qué autosuficientes somos. No necesito a Dios. Ya no quiero saber de Dios. Y viene un airecillo así, y te deja medio atontadillo, y dices, ¡ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Por qué te da? ¿Por qué? Y luego, Dios, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios? Primero conoce a Dios. Primero conoce el amor de Dios, y luego habla de Dios. Pero no hables de Dios si no lo conoces. ¿Por qué tienes que hablar de una persona que no conoces? ¿Yo cómo puedo hablar de alguien que no conozco? Si no conoces a Dios, si tú conocieras a Dios, ¿no hablarías así de Dios? Esa es otra de las cosas que me digo a la persona. ¿Qué pasa? Que tú siempre, yo no he creído en Dios, yo he creído como todas las personas, por costumbres de mis padres y de mi familia. Pero cuando realmente conoces a Dios, la mente hace blanca, la mente es nueva, es todo nuevo. Es que ves a Dios por todos los sitios. Cuando antes no lo veías en ningún sitio. ¿Dónde está Dios? Y si Dios, y tu Dios. A mí me han dicho montones de veces, cuando yo conocí al Señor con 39 años, que estuve a punto de lo que he dicho antes, desesperado, yo tenía una mujer que me amaba, mis hijas, tenía trabajo, tenía todo, pero yo tenía una mala vida, muy mala vida, y gracias al Señor que la cambió toda. Cuando conocí al Señor, me quedé en paro. Esa fue la primera crisis que pasamos en mi casa. Sin nada, con unas depresiones todos, y yo con toda mi mesa de trabajo llena de Biblia, llena de estudios, llena de la palabra de Dios por todos sitios. Y todos allí desesperados y hechos polvo. Y yo decía, pues yo me voy a Canarias un mes de vacaciones. Y el Señor me ha puesto una casa en San Jos. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Cómo es posible? Y me conocían, hacía 25 años que me habían conocido. Estas personas a las que yo les hablaba. Uf, madre mía, yo a escondida hablaba. ¿Qué le han dicho a este? Pues este, con lo bandolero que este era, con lo bandido que este era. ¿Pero qué le han hecho? De la noche a la mañana, Dios cambia totalmente tu vida. Totalmente tu vida. ¿Lo hace Dios? ¿No lo haces tú? ¿Lo hace Dios? Es Dios. No puede decir. Yo llegué a mi casa y dije, se acabó. Se acabaron los bares, se acabaron los vicios, se acabó todo. Vale. En mi casa, vale. Nos alegramos mucho de que haya alcanzado la madurez. ¡Que no! ¡Que ha sido Dios! ¿Cómo la madurez? ¿Qué madurez? Con 39 años todavía no he alcanzado la madurez. Por favor. Pues no crees que era Dios, todas flores para mí. Eres el mejor. No, Señor. Yo estuve anoche a punto de suicidarme. Clamé a Dios y Dios cambió mi vida. Bueno, pues ahora, a ver tu Dios que te dé trabajo. Vamos que sí me dio trabajo. Me dio una nueva familia
más grande que la que tengo en el mundo. Me dio una casa nueva, que precisamente iba con mi mujer paseando, por San Fort, paseando, y dijimos una mañana, el día de Reyes, que nos vinimos a las montañas estas. Llevábamos 4 días por aquí, no vivíamos aquí. Veníamos de Santa Coloma aquí. Y dijimos, ay, si el Señor nos diera algo por aquí. Pues esa que yo estaba mirando fue la que el Señor tuvo guardar para mí. Me dijeron, vende el piso de Santa Coloma y compramos. Vamos, así fue. Así fue, y dijimos, ay, si el Señor nos diera algo por aquí. Mis hijas asomaban a la baranda y había un terreno, que es lo que hay, y una choza. Y el Señor me dio esa. ¿Yo qué quiere? No puedo decir otra cosa, y no estoy alucinando ni estoy haciendo tonterías. El Señor me dijo, esta es la que quieres, pues esta para ti. Y punto, así pasó. Vendí mi piso y los hermanos me prestaron un dinero y ya le. Y me compré esa. Disfrutando del Señor. La gente, hasta tu propia familia, unos no creían y otros se burlaban. Así va la cosa. Ha dicho, dice que el Señor, su Hijo, pagó el rescate con su vida, muriendo en la cruz por todos, por ti y por mí. Y dice, el Señor sigue diciendo en ese texto que hemos leído, vendrán personas del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Así es, los israelitas pensaban y piensan que como es el pueblo escogido de Dios, pues ellos eran los únicos, y es verdad que eran los únicos. Pero es que Dios puso a celo a ellos y abrió el campo. Cuando el Señor le dijo, me seréis testigo aquí, allí, 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 y a todo el mundo, abrió todo, para todo el mundo. Para que no penséis que sois vosotros aquí lo único. De hecho, ellos están esperando todavía que llegue el Señor Jesucristo, que venga por primera vez. Lo tienen mal, lo tienen muy mal. Porque la próxima vez que venga el Señor Jesucristo, viene a recoger a los que hemos sido ya justificados, los que estamos ya, los que hemos sido redimidos, los que hemos aceptado la sangre del Señor. A esos viene a buscar. Dice que 2 estarán en el campo y uno adiós y el otro le quedará. Oye, fulano, no, que he ido a coger una hierba. Ya no está. Así será. De todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es predicado a todo el mundo. Como ha dicho Pepín antes. Ahora por la televisión y por el internet. Corre, la palabra de Dios corre por todos nosotros. Aunque el Señor pone en cada país, en cada casa, en cada familia, pone a sus hijos, y no hace falta que vayas a África, allí hay hijos de Dios. En Bolivia o en Ecuador, en todos los sitios ha puesto hijos de Dios. Pero hay personas, pero ahora no hace falta que tú vayas allí. Ya hay gente allí. Tú en tu sitio, en donde el Señor está puesto. Y luego, como dice, por internet llega la palabra de Dios a todo el mundo. Vendrá gente de todos los lugares del mundo. Los que se decidieron a entrar por la puerta angosta cuando estuvieron viviendo en la tierra. Esos serán. Hoy es el día del regalo. No lo dejes escapar. Cuando el Señor cierra la puerta, ya no entra nadie. Ya no hay más oportunidades. ¿Os acordáis que dice la Biblia que antes del diluvio, Noé estaba haciendo un arca, que Dios le dijo, prepárate un arca porque va a haber un diluvio. Señor, tú prepárate ahí un arca, un barco, que va a haber un diluvio. Y empezó a preparar el arca, pim, 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 y la gente dice que lo tomaban por loco. Y es normal, si no llovía nunca, solo subía un vapor de la tierra, pues decía, este está loco, ¿cómo va a llover? El diluvio vino. Y cuando ya estaban dentro,
las personas que decidieron entrar. Porque si la gente me decía, están locos, hubieran decidido entrar, la barca era para ellos y para los animales que el Señor le dijo que tenía que meter. Pero si la gente empieza a decidir, entramos, este hombre entró él solo. Pero si toda la cola que había en la calle llega a entrar, a todos le perdona. Era una promesa que ese hombre había hecho. Cuando Noé empezó a decirle a la gente que era un diluvio, que iban a morir todos, que el Señor había dicho eso. Tú estás loco, ni caso. El diluvio llegó. ¿Y quién entró? Noé, su mujer, sus hijos. ¿Y quién cerró la puerta? El Señor cerró la puerta. ¡Ay! Amigos, cuando empezaron las gotitas y a subir el agua por aquí, seguro que se acordaron de Noé y dijeron, ¡ay! Si hubiéramos entrado y hubiéramos hecho caso. Ya no hay oportunidad. Cuando Dios os cierra la puerta, ya podéis llamarlo. El Señor da muchísimas oportunidades, como he dicho antes, a mucha gente. Y la gente se burla, no quiere saber nada de Dios, nada. Y se ponen más rebeldes, y menos todavía. Y esto se acaba. 60, 70 años, 80, dice la Biblia. Y luego día último como, pero lo mismo con 20, con 30, tú no sabes. Tú no sabes el tiempo, tú no sabes el tiempo que va a durar, no lo sabes. Por eso dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia. Primero asegúrate de eso. Si es verdad, lo comprueba y dice, gracias Dios mío, qué bien. Lo he comprobado en mis carnes. Pero como te quedes, mira, una vez me contaron, una puerta. Tú estás aquí. Y para saber lo que hay fuera, tendrás que salir, ¿no? Abrir la puerta y salir. Si te quedas aquí, no vas a saber lo que hay allí. ¿Qué te cuesta abrir la puerta y salir allí? Y cuando das el paso hacia allí, miras para atrás y hay un letrero que pone, eres salvo. Mira, por salir a la calle, abres la puerta y miras para atrás y pone, eres salvo. ¡Ah! Si no abro la puerta, ¿cómo me quedo? Sin saber que soy salvo. Es bien fácil. Ese hombre se arriesgó, entró y salió con su deuda. Los demás, ahora sí, pues ahora no. Ahora ya el tiempo ya se acabó. Ya no hay más. Te di 20 oportunidades porque nosotros no somos pacientes. Nosotros vamos, es que yo le he hablado a mucha gente muchas veces. Yo he estado 23 años en un trabajo, 12 en otro. Llevo 22 años de creyente. Mi testimonio es el mismo. El Señor me ha amado tanto que yo tengo que vivir una vida que se ajuste a lo que Dios quiere que yo haga. Por mi bien y por el bien de los que me rodean. ¿Me entiendes? Y gente que me han conocido. Los del segundo trabajo no me conocían. Los del segundo trabajo yo le decía que yo era un golfo, que era un bebedor y que era un vicioso de todos los juegos y que era un trasnochador, que era un fuerguista. Y me decían, señor Felipe, usted no puede ser ese. Digo, tú no sabes nada de mi vida. Y sin embargo los otros, que me habían conocido de toda la vida, decían, ¿qué le ha pasado a este? ¿Qué le han hecho a este? Eso sí que sabían. Pero ya no estos solos. Mi propia familia, mis padres y mis 6 hermanos. ¿Me conocían estos o no me conocían? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan rebeldes para acercarnos a Dios? ¿Por qué somos tan rebeldes? El Señor dice, primero, por la ignorancia. Puede ser por la ignorancia. Nosotros cuando conocimos al Señor dijimos, ¡hala! Por la ignorancia. Es verdad, nosotros no sabíamos nada. Pablo dice, en mi ignorancia hice muchísimas cosas. En mi ignorancia. Pero el Señor dice que cuando ya te da muchas oportunidades, ya no es ignorancia. Ya es dureza de corazón. Y cuando hay dureza de corazón,
ya la palabra de Dios rebota, ya no entra, ya no llega. Y las oportunidades se acaban. Yo he dicho que quizás tengan menos paciencia y a lo mejor le hablo a una persona 4 veces y ya no le hablo más. A lo mejor pasa un tiempo y si me lo encuentro, hola, ¿qué tal? ¿Y sabes lo que me dicen? ¿Todavía sigue en eso? ¿Todavía sigue en eso? Por favor. ¿Todavía sigue en eso? Es que si no sigue en eso, aleluya, porque ves como yo sabía, yo tenía razón. ¿Cómo no? ¿Cómo? Yo no puedo apartarme del amor de Dios. Yo he gustado el amor de Dios, yo no puedo apartarme del amor de Dios. Porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi casa. Yo no puedo y fallaré una y muchas veces, pero el Señor está ahí porque me ama. Y me ha amado siempre. Y gracias a Dios estamos como estamos, en mi casa. Porque hace 22 años, 23, si el Señor en los 22 no me para, no me dice hasta aquí, ahora te vas a enterar tú lo que es la vida. Ahora vas a disfrutar de la vida. Yo estaría muerto ya. No estaría con mi mujer, ni con mis hijas. No estaría ni yo. Y fíjate tú lo que hace el Señor. Cambia totalmente. En mi casa nos amamos más que nunca. Pero desde hace 22 años. El Señor ha cambiado totalmente nuestra casa. Mis hijas aman al Señor. Mis nietos ya hablan del Señor. El Señor hace maravillas con las personas. Pero tienes que acercarte al Señor. Y tienes que arrepentirte y pedirle perdón de tus pecados. Y Él te soluciona todas las cosas. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a amarle. No tanto como Él nos ama, pero al menos amarle y acercarnos a Él.